Saludos a todos los aficionados y aficionadas al cine de Secretos de Cine. Estamos aquí para traeros la crónica de nuestro tercer día en el festival. Y bueno, ya que estamos en el Hotel Cristina y tenemos aquí, además han hecho unos cuadros muy chulos que tienen que ver con una actividad que os comentamos que sucedió el sábado pasado, que era una mesa redonda en torno al oficio del cine que coordinaba, llevaba, presentaba el genial comunicador Carlos del Amor y contaba con actores y actrices, lo principal, lo mejor que hay en el cine español ahora mismo. Tenemos aquí a Natalie Poza, por ejemplo, pero tenemos a Carolina Yuste, aquí está Javier Gutiérrez y por último Bárbara Leni. Pero además, como os comentamos en la sesión inaugural, el concierto este que hubo de Jazz Dalamenti, ¿no? Con música de Angelo Badalamenti, lo conducía el Gran Wyoming. Bueno, como novedad queremos deciros que ya tenemos los premios de la sección Canarias Cinema, que como os comentamos, las películas se pudieron ver durante el primer fin de semana. Y son el premio, bueno, es el premio considerado Richard Leacock. Y en la sección de largometraje se lo ha llevado el largometraje a nuestros amigos de Adrián Or y el cortometraje de Interés Insular de Marta Torrecilla. Y se ha dado también el premio digital 104 a la distribución a la obra titulada Inmaculada de Amos Milbor. Bueno, y queremos comentaros también las películas que hemos visto esta mañana y en el día de ayer. Esta mañana hemos estado viendo película de la sección oficial, una película georgiana titulada, bueno, el título ahora vais a ver porque tiene un poco de retranca, porque tiene que ver con los acontecimientos de los últimos días. A ver, este vídeo de nuestro tercer día en el festival, no sé si lo veréis hoy mismo o tal vez mañana, porque claro, el vídeo de ayer se ha tenido que retrasar por causas de fuerza mayor, ya sabéis, este apagón eléctrico que ha habido en la península, que curiosamente aquí en Canarias, al ser sistemas independientes, no hemos tenido ese problema, pero sí que ha habido problemas con Internet. Pues bien, la película georgiana que hemos visto en la sección oficial, con esa retranca que os comentamos, se titula Holy Electricity, algo así como Santa Electricidad. Y bueno, sí, Santa Electricidad, pues como veis, la que hemos tenido estos días, ¿no? Bueno, ahora os comentamos un poco qué va el título. La verdad es que la película no nos ha convencido para nada. A ver, yo creo que por lo menos por lo que se ha escogido esta película, creo que es más por el tema estético, por cómo está hecha, que por lo que cuenta y cómo lo cuenta. Y ahora vamos a explicar un poco. El tema estético, vale, es una película rodada en formato 4 tercios. Muchos de los planos además están rodados con la cámara fija. Entonces, gracias a que está la cámara fija, se han podido cuidar los encuadres. Entonces, sí que estéticamente, sí que hay encuadres, diferentes encuadres cuidados, jugando un poco igual con colores o con la composición del plano, que bueno, puedan llamar más o menos la atención. Otras cosas que nos han podido gustar, pues ciertas escenas o musicales, ¿no? Con un cierto montaje y un juego pues de luces y sonido en algún momento concreto de la película. Pero más allá de eso, lo que pretende contar la película, o por lo menos la sensación que nos da al final, es que se está intentando contar una historia o que intenta hablar de temas como la amistad, como el amor, pero de una manera que no, o sea, no llega a convencernos, porque luego si cogemos el guión, es una película tan deslavazada y de alguna manera no sé si tenían muy claro lo que querían rodar o cómo querían rodarlo o cómo querían montarlo, porque hay cosas tan de cajón que es que, o sea, hay fallos de récord de estos que aparece un personaje con el brazo en cabestrillo en una secuencia sin saber por qué, no nos explican, luego al rato sí nos explican por qué, pero es que lo que pasa después es que ese personaje aparece sin el brazo en cabestrillo y después vuelve a aparecer otra vez con el brazo en cabestrillo. Entonces es un poco como, ¿sabíais cuando estabais rodando? O sea, es como, vale, hemos rodado, habrán rodado las cosas en orden y con cierto sentido, pero luego han utilizado planos antes, después, aparecen personajes, los dos personajes principales, que son tío y sobrino,
tienen una discusión en un momento de la película y ya la trama se subdivide en dos y va contando pues la trama romántica de cada uno de los dos. Ya no se hablaban y de repente, al final del todo, aparece sin ton ni son el sobrino junto al tío, metido en su trama romántica cuando hacía ya como media hora de película o más que no estaban juntos. Entonces, por eso decimos que es un poco, en lo narrativo, es un poco despropósito. Y simplemente salvar, pues, eso que os contamos, la estética. Y lo de Holy Electricity, el tema del título va por, bueno, una cosa muy curiosa, que los dos protagonistas se dedican a buscar en basureros, en chatarreros, en tal, elementos y cosas y tal, que luego poder vender en mercadillos, y de pronto encuentran un cofre lleno de unas cruces como de cementerio, ¿no? Pero que están pues oxidadas y tal, y entonces lo que hacen es restaurarlas, pintarlas, y se le ocurre al sobrino decorarlas con luces de neón. Y bueno, intentar venderlas. En lugar de eso, pues intentan vender estas cruces con neones y tal. Y entonces por eso son cruces encendidas con luces de neón, y por ahí lo de Holy Electricity, pues santa electricidad. Pero vaya, que más allá de ser un reclamo o un punto de vista o punto de arranque, que tampoco es el arranque de la película, pero bueno, original, más que eso, pues tampoco nos aporta mucho más. Entonces, ha sido una película que nos ha dejado en comparación con Fekete Pont, que es la del punto negro que vimos ayer, la película húngara que nos gustó mucho, esta dista bastante de convencernos. Entonces, si tuviésemos que juzgar un poco su posición en el palmarés, la película húngara creemos que sí podría estar, pero esta, sin embargo, creemos que no. Bueno, y en la sección de proyecciones especiales, la dedicada, en el ciclo dedicado, el titulado Jin y Gina, vimos una película de Jim Hackman que, por Dios, o sea, no había tenido la posibilidad de verla en pantalla grande. Se trata de La conversación de Francis Ford Coppola y podemos hablar de una auténtica obra maestra. Es espectacular verla en pantalla grande, a pesar de que sea una película pequeña o por lo menos intimista, que cuenta la historia o cuenta una historia en torno a un personaje, el de Jim Hackman, que es un tipo que se encarga de realizar escuchas a nivel privado, ¿no? Quien le contrata para espiar a gente y realizar escuchas, y es el mejor en su oficio. Es un tipo introvertido que rehuye a la gente, rehuye las relaciones, tiene alguna relación romántica, pero la mantiene a distancia porque teme el mismo ser espiado, ¿no? Y, por favor, ¿cómo está rodada? Está rodada, bueno, creo que está rodada entre los dos padrinos. Y es una auténtica maravilla lo que hace con el sonido, que por cierto, el de montaje de imagen y de montaje de sonido, además se puede ver en los títulos principales, se ocupa nada menos que Walter March, que es el tipo que después montó e hizo el sonido de Apocalypse Now, y fue el que inventó el crédito de diseñador de sonido para esa película, y lo puso en el título de crédito y ya se quedó ahí para siempre. Diseñador de sonido, ¿por qué? Porque era él quien recreaba todos los sonidos de la película y usaba su creatividad precisamente para crear con distintos elementos esos sonidos que hacían falta para la película. Pues en esta es espectacular. Además, bueno, ya empieza, es un alarde de rodaje, porque aparece un plano general rodado con teleobjetivo, es un plano secuencia, que se va acercando a una plaza y poco a poco vamos viendo un mimo que va haciendo cosas que, o sea, es todo como muy natural, ¿no? Que va haciendo cosas y tal, y de repente se pone al lado de un personaje que es el de Jim Hackman. Y a partir de ahí surge, ¿no?, la primera secuencia, que es importantísima, porque es una conversación que se está grabando con 3 micros diferentes, de 3 maneras diferentes, para recoger lo que dicen dos personajes, que luego va a ser la base de toda la película. Lo que están diciendo allí, y
va a ser algo que va a perturbar al personaje de Jim Hackman y nos va a mantener en vilo durante toda la película. Pues bien, esa conversación, claro, dependiendo de quién esté cerca, pues se oye mejor o se oye peor o no se oye. Y entonces luego vemos y cómo nos explican el proceso, que es como si hubiese sido el propio Walter March el que hubiese recogido todo ese sonido. Se coge los sonidos de los tres micros, se sincronizan y se ponen en play, y precisamente para que vayan en el sincronizados, ¿vale? Para que cuando uno de los micros no se oye, que además se oye la distorsión, que es lo que crea Walter March, esas distorsiones y tal, pues bajar el sonido de ese y subir de otro del que se puede oír para así reconstruir toda la grabación. Simplemente como está contado eso, de una manera sencilla, pero es una virguería, vemos claramente cómo lo han hecho y la verdad es que es una auténtica maravilla. Y esas distorsiones del sonido, y ahora se oye, y ahora no se oye, y ahora... Y es un sonido como robótico, como eléctrico. La verdad, técnicamente es una maravilla. Pero es que luego es una película de suspense, casi hasta de terror, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar con esos dos personajes, la culpa que tiene por un caso anterior, además, el personaje de Jim Hackman. Y luego el reparto. Qué pedazo de reparto. O sea, empiezas a ver actores por allí y vale, Jim Hackman, el protagonista, vale. Pero está también ahí John Casali, que es un tipo que hizo muy pocas películas porque el pobre contrajo cáncer y murió posteriormente. Era la pareja de Meryl Streep. Y bueno, aparece aquí en la conversación. Aparecen los dos padrinos. Es Fredo Corleone en los dos padrinos. Aparece en El Cazador, de Deer Hunter, la película de Michael Cimino, que es la última que hizo. Además, su amigo Robert De Niro pagó el seguro porque no querían contratarle para hacer la película porque estaba enfermo. Y dijo, no, yo, o sea, no, mi amigo va a hacer la película. Y muy enfermo, se jugó un poco su salud y rodó esa película. Entonces, y aquí está fantástico porque lo vemos como Fredo Corleone, que es lo que tenemos en la cabeza, así un poco el personaje ese alocado, un poco atontolinado, no sé, como... Y aquí es un personaje totalmente diferente y vemos lo gran actor que era este tipo, ¿no? Pero es que tenemos a Harrison Ford, que es que eso, o sea, estamos hablando de Apocalipsis Now por lo de Walter March, pero es que está aquí Harrison Ford en un papel secundario que luego repite en otro papel secundario en Apocalipsis Now, ¿no? Y bueno, además haciendo de un personaje un poco como oscuro, ¿no? Como porque por aquel entonces no era nada conocido y bueno, lo cogían para personajes secundarios, incluso negativos o medio antagonistas, ¿no? Y es muy curioso y además está muy bien. Y luego hay una aparición sorpresa al final de la película que no aparece en los títulos de crédito y por eso no os vamos a decir quién es, pero también es un actor al que habéis podido ver en películas de Coppola, y creo que varias de las que hemos nombrado ahora. No os vamos a decir quién es. Pues bueno, la conversación es una auténtica maravilla, una obra maestra de principio a fin. Y ver una película así en pantalla grande es algo inenarrable, o sea, no se puede contar con palabras. Si podéis, claro, es difícil, ¿no? Pero si podéis ver en pantalla grande esta película, id a verla en pantalla grande. Y si no, recuperadla en casa. Una obra maestra del cine que no podemos dejar de recomendaros. Y bueno, para terminar este resumen del tercer día del festival, vamos a hablar de la película que vimos ayer dentro del ciclo Lynch Camina conmigo. Se trata de Dune. Y bueno, hablar de Dune dentro de la filmografía de David Lynch es hablar de la película de la que él siempre ha renegado. Es la única película que hizo para un gran estudio, probablemente pues eso dijo primera y última vez. ¿Por qué? Bueno, se la produjo Dino De Laurentiis. Él siempre renegó de ella porque, o sea, no le gustó el resultado final porque al firmar el contrato no le, o sea, afirmó que él no tenía derecho al montaje final y De Laurentiis no le dejó entrar en la sala de montaje. Él hizo, bueno, una primera versión de 3 horas o de algo más de 3 horas, pero al final la recortaron, o sea, dejaron todo en 2 horas y cuarto y al no tener derecho al montaje final, pues renegó siempre de lo que habían hecho. Aún así es una película que luego posteriormente pues críticos de cine y tal, bueno, se ha rescatado, se ha convertido en una película de culto
porque en un principio fue una película que, o sea, fue un desastre tanto de crítica como de taquilla. Costó, y bueno, eso que tampoco es que la película fuese deficitaria, porque costó como unos 40 millones de dólares y recaudó 31 el primer fin de semana. Lo que pasa es que, claro, la gente hablaba y tal, y el boca a oreja hizo que después bajase la recaudación notablemente. Pero como después se ha seguido poniendo, se ha ido hablando, se ha ido tal, pues la película al final recuperó inversión. Pero claro, problema, Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis y sus producciones lo que era que prometía el oro y el moro, pero luego a la hora de la verdad ese presupuesto que había prometido no era tal, era bastante menos. Y entonces, pues eso, David Lynch acabó un poco harto o cabreado, ¿no?, con este tema, porque no pudo hacer pues probablemente todo lo que quería y se sintió engañado de alguna manera. Y eso que, bueno, gran parte de este presupuesto iría destinado probablemente a decorados, ¿no? Porque la película cuenta un poco con el genio de Lynch para estas cosas tan recargadas, ¿no? Tan barrocas, tan rococó, tan... entonces, lo que son los decorados de los distintos planetas y las localizaciones y tal es una cosa, no sé, además a mí me gustan mucho, o sea, me gustaron mucho cómo aparecen y tal, y no tiene nada que ver con la versión moderna, ¿no? Es más, esta versión, por lo visto, se ciñe mucho más al libro de Frank Herbert que no las últimas. Y además aquí, bueno, aquí está recogida toda esa novela, ¿no? Cosa que en la otra, pues bueno, se ha alargado, se han hecho dos partes y bueno, ahora se va a estrenar una tercera que creo que está basada en un libro siguiente, ¿no? Porque Frank Herbert, incluso el propio escritor, eh, quería haber trabajado con David Lynch si hubiese ido bien la película en taquilla, ya lo tenían hablado, para escribir el guión de una segunda parte basada en el Mesías, ¿no? Como la continuación que él mismo había escrito. Pero como la película fue un fracaso, al final no se pudo hacer eso. Y entonces, bueno, esta versión de David Lynch, bueno, cuenta, es curioso, ¿no? Porque esto de los decorados, los planetas, el ser una película del espacio exterior, pero con este tipo de decorados tan barrocos, nos recuerda, aparte de David Lynch, a películas producidas por Dino De Laurentiis, y nos vino a la mente, cuando estábamos viendo ayer la película, sobre todo a ver los títulos del principio, Flash Gordon. Flash Gordon es una producción, esta película es del 84, Flash Gordon es de 1980, es una producción de De Laurentiis también, y o sea, la conexión la hicimos al ver a quién De Laurentiis había encargado la banda sonora, ¿no? Bueno, De Laurentiis Lynch. La banda sonora de Dune es del grupo Toto, un grupo, pues eso, más bien de los 70, principios de los 80, y tiene un tema también de Brian Eno. Y eso nos trajo a la mente que De Laurentiis también quiso contar con un grupo conocido, setentero, ochentero, tal, de la época, en 1980, para la banda sonora de Flash Gordon, que fue Queen. Entonces, o sea, como que hay ciertos paralelismos. Y luego esos decorados también en Flash Gordon eran un poco también esos decorados así como barrocos, tal, no sé qué. Y era como cine de ciencia ficción, pero como de serie Z, ¿no? Como que no... A ver, era de gran estudio, pero cutre, ¿no? Como un poco por debajo del nivel, ¿no? Que los grandes estudios por aquel entonces, pues te esperas una Guerra de las Galaxias o un Superman o algo así, y eso que la Guerra de las Galaxias tampoco era, en su principio era una película independiente, pero tenía, no sé, tiene otra pátina y tiene otro acabado. Y esto, el Flash Gordon era un poco como una película de superhéroes, ¿no? Como un Superman venido a menos, ¿no? Y Dune es como un Guerra de las Galaxias igual, venido a menos, pero aún así los decorados son como mucho más recargados y mucho más exuberantes. Y luego, pues la película cuenta también con ese tono oscuro, perturbador que le da David Lynch a sus películas. Que sí, que como sigue, como decíamos con Corazón Salvaje, sigue una línea de argumental, como está basada en una novela, es algo que está contado más o menos de manera normal. Y entonces no tenemos ese David Lynch que no sabemos que nos está contando como muchas de sus películas, pero sí tenemos el David Lynch perturbador, que, bueno, sobre todo con ciertos personajes, con los Harkonnen, por ejemplo, pues juega un poco también a ese feísmo que a él le gusta a veces, a retorcer las cosas, a
bueno, a contarnos también, bueno, desde su punto de vista, ¿no? Ciertas cosas que suceden con los personajes. Luego, bueno, es curioso, ¿no? Porque yo la primera vez que vi Dune, eh, no me cuadraba, tampoco conocía la historia, ¿no? Pero no me cuadraba el protagonista. Por ejemplo, Kyle MacLachlan, que no me lo veía yo de protagonista de una peli así del espacio, pero claro, igual, como veníamos de los referentes estos de la Guerra de las Galaxias, el Imperio contraataca y tal, cuando se hizo esta película, pues era un poco como que no nos cuadraba. Pero luego al verla ahora y comparas un poco igual con Timothée Chalamet y dice, pues sí, pues el personaje Paul Atreides no le va mal a Kyle MacLachlan realmente. Y vista la película desde ese punto de vista, pues hombre, es una película interesante. A ver, es una película irregular, claramente irregular, pero no deja de ser interesante. Se desmadra un poco en la parte final, que igual es donde le metieron mano ahí en el montaje que quería hacer David Lynch. Pero bueno, aún así resulta interesante. Y luego, bueno, tiene presencias súper curiosas. Aparece una jovencísima Virginia Madsen, que con sus ojos empieza la película, ¿no? Pero luego, pues tenemos a Francesca Anis, a Silvana Mangano, ¿no? Aparece algún actor, actriz europeas, Jürgen Prochnov, ¿no? Un actor alemán. Eh, yo recordaba, además de aquella versión, al mismísimo Sting haciendo de Harkonnen, ¿no? Que bueno, es el personaje que se enfrenta a Paul Atreides y es una, eso es una caracterización curiosa y con esa mirada y ese aspecto así como de loco, de psicópata casi. Es una, la verdad, una caracterización muy curiosa por parte de Sting. Ya os decimos que es un reparto que vas descubriendo, ¿no? Hay actores, actrices diferentes, incluso actores clásicos. José Ferrer haciendo de emperador, el mismísimo José Ferrer que ganó el Oscar en su día por Moulin Rouge, que hizo el primer Cyrano de Bergerac, pues aquí está haciendo de emperador. Entonces, bueno, es una película que ya os decimos, tiene muchos atractivos, aunque sea irregular. Pero bueno, ahí está David Lynch y está, pues bueno, ese intento, ¿no? De contar la historia y además de ser fiel a la novela y de condensar la novela en las 2 horas y cuarto que dura la película. Y luego sí que hemos visto, recordando las nuevas versiones, que sí que hay algún elementillo y tal, que probablemente la versión de Villeneuve sí que ha cogido de esta. Así que bueno, no deja de ser un precedente muy curioso y una película muy interesante para ver. Y bueno, os dejamos aquí con este resumen, nuestro tercer resumen del Festival Internacional de Cine de Las Palmas. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos al canal. Por aquí os dejará mi compañero también enlaces para que pinchéis y veáis resúmenes de días anteriores del festival, otras videocríticas nuestras. Y ya sabéis cómo estamos disfrutando viendo auténticos clásicos del cine en pantalla grande. Nos vemos en las salas.